Hola queridos hermanos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Les saluda el Padre Byron. Nos reunimos una vez más para tener nuestras clases de teología para laicos. Sean bienvenidos. El día de hoy trataremos un tema más al respecto de todo el apartado de la Mariología. Hoy veremos el dogma de la Asunción de la Santísima Virgen María en cuerpo y alma al cielo. Para esto vamos a hacer una oración. Les invito a disponerse a recogerse un momento para que en la presencia de Dios clamemos la venida del Espíritu Santo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Hacemos un momento de silencio y abrimos nuestro corazón, aceptamos que nuestra vida sea abrazada totalmente por Dios mismo y que Él nos conduzca, nos guíe, nos inspire a aceptar cada vez más y mejor su voluntad. Ven Espíritu Santo. Y a María Santísima dirigimos también nuestra oración. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Importante a considerar al hablar de la Asunción de la Santísima Virgen María al cielo en cuerpo y alma, se conecta evidentemente con los otros dogmas. El primero, la Quejaritomene, la llena de gracia, es decir, la Inmaculada Concepción, la Virgen María que ha sido preservada del pecado. Este hace posible, luego se entiende, por lógica teológica, por revelación entonces, al respecto de esta verdad de fe, que la Santísima Virgen María no tenía que padecer lo que naturalmente los hombres pecadores padecen. Al referirnos concretamente en ese último tramo de la vida o en ese paso de la vida por medio de la muerte a este mundo espiritual. Y el segundo dogma es la maternidad divina. Ella, que ha sido madre de Dios, es decir, que su vientre ha acogido a Dios mismo y lo ha sacralizado, y con el vientre a todo su cuerpo. Y luego, la perpetuidad de la virginidad de María. La Virgen María ha sido virgen antes, durante y después del parto, con lo cual también su cuerpo ha sido no dañado, sino santificado cada vez más para lograr en ella esta obra maestra de su Hijo para con su madre. Teniendo esto presente, por la misión, Madre de Dios, por su naturaleza que ha sido preservada del pecado, ella, Inmaculada Concepción, y luego también porque en su vida permaneció totalmente entregada y perfectamente dada a Dios en santidad, siempre virgen, refiriéndonos también entonces al cuerpo, se entiende porque en cuerpo y alma, pues ella ha sido subida al cielo. Veamos. La Asunción de María. El Papa Pío XII, en Munificentissimus Deus del año 1950, proclamó lo siguiente: pronunciamos, declaramos y definimos ser dogma definitivamente revelado que la Inmaculada Madre de Dios, siempre Virgen María, cumpliendo el curso de su vida terrena, fue asunta en cuerpo y alma a la gloria celeste. La asunción se produce por virtud de Dios. Esto, como siempre, todo lo que se ha hecho en María y lo que ha sido capaz de hacer ella ha sido solamente por gracia divina.
El dogma significa que para la Virgen María no se aplaza hasta el fin de los tiempos la glorificación de su cuerpo, como sucederá en los demás fieles, es decir, en todos los pecadores, y que su cuerpo no sufrió la descomposición cadavérica. Ella, por ser inmaculada, la Madre de Dios y un cuerpo completamente virginal, ausente de cualquier laceración que provenga del pecado, entonces no recibirá la retribución en el fin de los tiempos, sino que ya que está apta, capacitada para hacerlo por su misión, su identidad, su naturaleza, en ella no se aplaza la retribución gloriosa. Y tampoco, evidentemente por su cuerpo inmaculado, no hubo descomposición cadavérica. Si ya en algunos santos que no han sido inmaculados siempre hay la incorruptibilidad o la incorrupción de su cuerpo, pues, ¿cómo no en la Madre de Dios, que tiene un cuerpo completamente virginal e inmaculado? Pío XII quiso prescindir de la cuestión sobre la muerte de María en la fórmula definitoria. No quiso definirla, es decir, que no quiso presentar como doctrina católica que la Virgen María no murió. Esto no está definido dentro del dogma, con lo cual los teólogos, los padres de la Iglesia, actualmente también los papas, se han pronunciado y han dicho cosas al respecto de la muerte de María. Por ejemplo, el último pronunciamiento fue de Juan Pablo II, santo, y él decía que ella estuvo unida a su hijo también en la muerte, con lo cual también murió. Los primeros cristianos hablaban de la dormición, que no se refería a que no moría, sino que moría, pero que esta etapa o este evento específico de la separación del cuerpo y el alma no era otra cosa sino solamente dormir en el Señor, en el sentido de que la muerte ya no tiene poder sobre nosotros y el cuerpo queda aquí mientras el alma se dirige a la presencia de Dios. Entonces no hay una discontinuidad o alguna ruptura en cuanto a los padres de la Iglesia con la teología actual al respecto de que sí tuvo que haber muerto la bienaventurada Virgen María, pero no una muerte como la de cualquier mortal, sino que esta muerte, libre de cualquier temor, libre de cualquier desesperación, era algo conveniente, algo racionalmente aceptado e inclusive hasta querido. Muchos padres presentan la muerte de María como un acto de amor que la llevó hasta su divino Hijo para compartir con él la vida inmortal. Es decir, unido Cristo con su madre todo el tiempo y ella con él, y entonces también experimenta la muerte, es una experiencia también de amor, de entrega al Señor y que se constituye como una puerta por medio de la cual la Virgen María se une más estrechamente, espiritualmente, con su Hijo. Es decir, la muerte se ha convertido solamente en un paso. Como complemento, les invito a leer dos documentos antiguos. El primero es de Dionisio el egipcio o el místico, que data del siglo III después de Cristo. Y también un documento de San Juan Damasceno. Esto es del siglo VIII. Ambos hablan claramente de la asunción de María al cielo en cuerpo y alma. Es decir, que no es un invento de la modernidad o algo parecido que quizá algún hermano protestante pueda intentar arguir, sino que esto viene ya de la tradición. Si en el siglo III ya se sabía esto, pues es porque los apóstoles también tuvieron que haber comentado, dicho, explicado, inclusive catequizado sobre este misterio tan grande. Es de suponerlo, es lógico, ¿no? Leamos entonces la carta de Dionisio. Este documento histórico es importantísimo. Vamos a ver. Debes saber, oh noble Tito, le escribe Dionisio a Tito, o también el místico a Tito. Este no es Dionisio el Areopagita, ¿no? Sino que es otro Dionisio. Debes saber, oh noble Tito, según tus sentimientos fraternales, que al tiempo en que María debía pasar de este mundo al otro, es a saber, a la Jerusalén celestial, para no volver jamás conforme a los deseos y vivas aspiraciones del hombre interior y entrar en las tiendas de la Jerusalén superior, entonces,
según el aviso recibido de las alturas de la gran luz, en conformidad con la santa voluntad del orden divino, las turbas de los santos apóstoles se juntaron en un abrir y cerrar de ojos de todos los puntos en que tenían la misión de predicar el Evangelio. Súbitamente se encontraron reunidos alrededor del cuerpo todo glorioso y virginal. Allí figuraron como 12 rayos luminosos del colegio apostólico, y mientras los fieles permanecían alrededor, ella se despidió de todos, la augusta Virgen que, arrastrada por el ardor de sus deseos, elevó a la vez que sus súplicas sus manos todas santas y puras hacia Dios, dirigiendo sus miradas, acompañadas de vehementes suspiros y aspiraciones a la luz, hacia aquel que nació de su seno, nuestro Señor, su Hijo. Ella entregó su alma toda santa, semejante a las esencias del buen olor, y la encomendó en las manos del Señor. Así es como, adornada de gracias, fue elevada a la región de los ángeles y enviada a la vida inmutable del mundo sobrenatural. Al punto, en medio de gemidos mezclados de llantos y lágrimas, en medio de la alegría inefable y llena de esperanza que se apoderó de los apóstoles y de todos los fieles presentes, se dispuso piadosamente, tal y como convenía hacerlo con la difunta, el cuerpo que en vida fue elevado sobre toda ley de la naturaleza, el cuerpo que recibió a Dios, el cuerpo espiritualizado, y se le adornó con flores en medio de cantos instructivos y de discursos brillantes y piadosos, como las circunstancias lo exigían. Los apóstoles, inflamados enteramente en amor de Dios y en cierto modo arrebatados en éxtasis, lo cargaron cuidadosamente sobre sus brazos como a la Madre de la Luz, según la orden de las alturas del Salvador de todos. Lo depositaron en el lugar destinado para la sepultura, en el lugar llamado Getsemaní. Durante 3 días seguidos, ellos oyeron sobre aquel lugar los aires armoniosos de la salmodia, ejecutada por voces angélicas que extasiaban a los que las escuchaban. Después, nada más. Eso supuesto para confirmar de lo que había sucedido. Ocurrió que faltaba uno de los santos apóstoles al tiempo de su reunión. Este llegó más tarde y obligó a los apóstoles que le enseñasen de una manera palpable y al descubierto el precioso tesoro, es decir, el mismo cuerpo que encerró al Señor. Ellos se vieron por consiguiente obligados a satisfacer el ardiente deseo de su hermano, pero cuando abrieron el sepulcro que había contenido el cuerpo sagrado, lo encontraron vacío y sin los restos mortales. Aunque tristes y desconsolados, pudieron comprender que después de terminados los cantos celestiales, había sido arrebatado el santo cuerpo por las potestades etéreas, después de estar preparado sobrenaturalmente para la mansión celestial de la luz y de la gloria oculto a este mundo visible y carnal, en Jesucristo nuestro Señor, a quien sea gloria y honor por los siglos de los siglos. Amén. Hay que recordar que, como todo documento histórico, está anclado en una concepción, un pensamiento, inclusive en algunas corrientes que se habrán pasado de boca en boca hasta la elaboración del mismo, ¿no? Entonces habrán algunas cosas que evidentemente para nosotros resultan llamativas, pero que seguramente el autor quiso ponerlas como recogiendo algunas tradiciones, porque como es lógico, al recoger ciertos relatos al respecto de un mismo hecho, pues algunos acentúan una cosa, otros otra cosa, también en cuanto a los tiempos y las formas, ¿no? Como a veces también sucede en el Evangelio. Evidentemente son dos categorías totalmente distintas. El Evangelio es palabra de Dios y esto sencillamente es solo una narración de lo que se ha considerado un hecho, ¿no? Leamos ahora a San Juan Damasceno. Es un sermón por él predicado en la Basílica de la Asunción en Jerusalén por el año 754 ante varios obispos y muchos sacerdotes y fieles. Dice así: ahí tenéis con qué palabras nos habla este glorioso sepulcro. Que tales cosas hayan sucedido así lo sabemos por la historia eutiquiana, que en el libro 2, capítulo 40, escribe: dijimos anteriormente cómo Santa Pulqueria edificó muchas iglesias en la ciudad de Constantinopla. Una de estas fue la de las Blanquernas, en los primeros años del Imperio Marciano.
Habiendo pues construido el venerable templo en honor de la bendita y santísima Virgen María, Madre de Dios, buscaban diligentemente los emperadores llevar allí el sagrado cuerpo de la que había llevado en su seno al Todopoderoso, y llamando a Juvenal, arzobispo de Constantinopla, le pidieron las sagradas reliquias. Juvenal contestó en estos términos: aunque nada nos dicen las Sagradas Escrituras de lo que ocurrió en la muerte de la Madre de Dios, sin embargo nos consta por la antigua y verídica narración que los apóstoles, esparcidos por el mundo por la salud de los pueblos, se reunieron milagrosamente en Jerusalén para asistir a la muerte de la Santísima Virgen. Eso concuerda con el primer relato, ¿no? Hasta aquí el relato específico de San Damasceno. Sin embargo, como hace referencia a la historia eutiquiana, ¿qué nos dice esta? La historia eutiquiana nos dice luego que los apóstoles, después de la sepultura de la Virgen, oyeron durante 3 días los coros angélicos, después nada más. Ahora bien, como Santo Tomás llegó tarde, abrieron la tumba y debieron comprobar que no estaba allí el sagrado cuerpo. Repuestos de su estupor, no acertaron los apóstoles a inferir otra cosa, sino que aquel que le plugo nacer de María, conservándola en su inviolable virginidad, se complació también en preservar su cuerpo virginal de la corrupción y admitirlo en el cielo antes de la resurrección general. Entonces tenemos un primer relato de la Asunción de María con Dionisio el egipcio, o también llamado el místico, luego a San Juan Damasceno, que hace justamente referencia, San Juan Damasceno en el siglo VIII, que hace referencia a la historia eutiquiana. Esta última, pues, que data de mediados del siglo V. ¿Qué nos dice la Sagrada Escritura? Génesis 3:15. Pongo perpetua enemistad entre ti y la mujer. Cristo, nuevo Adán, obtiene el triunfo definitivo sobre la serpiente antigua, asociado íntimamente a la nueva Eva, María. El triunfo es triple: sobre el pecado, sobre la concupiscencia y sobre la muerte. María, entonces, al ser preservada de este pecado de nuestros padres, también queda injertada, digamos así, en esta experiencia también del Hijo. Con lo cual, triunfa sobre el pecado no por ella misma, sino por su Hijo, que le da este privilegio, sobre la concupiscencia y sobre la muerte. La primera redimida fue liberada de la muerte a semejanza de Cristo. María Santísima. Lucas capítulo 1 versículo 28. Llena de gracia. La gracia redunda en toda la persona, unidad de alma y cuerpo, la quejaritomene. A la plenitud de gracia debe corresponder plenitud de gloria en la persona entera, es decir, lo que Dios ha obrado en mí y que yo me he dejado, tiene también una retribución. Y esto se ve en la glorificación de mi persona, al respecto de la fidelidad que he tenido, de la gracia que me ha sido concedida. Plenitud de gracia entonces en María, plenitud también de gloria. Y pues Lucas nos dice que ella es llena de gracia, con lo cual también plenitud de gloria. En el libro del Apocalipsis capítulo 12 versículo 1 se nos habla de la mujer vestida de sol. Y el Papa Benedicto XVI, en el Ángelus del 16 de agosto del 2006, decía lo siguiente: una mujer revestida por el sol, o sea, inmersa en la luz de Dios, que la inhabita porque ella habita en él. Los cielos y la tierra se han fundido. La humana María con su divino Hijo, Jesucristo. Por debajo de los cielos, la luna, como signo de que lo efímero y mortal ha sido superado y que la transitoriedad de las cosas ha sido convertida en existencia perdurable. Lo humano, perecedero, efímero e inmortal, ahora ha llegado a ser eterno. Y la constelación que la corona significa salvación. Es decir, que esta imagen también del Apocalipsis, en la interpretación cristiana, hace referencia no solamente a la Iglesia, sino también a la Santísima Virgen María. Y así se ve esta magnificencia de gracia que se ha obrado en ella, ¿no? Haciendo referencia con ello a que toda ella pues estaba inundada de Dios, sencillamente, ¿no?
inundada de Dios. Y por ello, pues, es lógico pensar preservada de todo lo que no es de Dios. Como Cristo resucitó de entre los muertos con su cuerpo glorioso y subió al cielo, así también la Virgen Santísima, a él asociada plenamente, fue elevada a la gloria celestial con toda su persona. También en esto la Madre siguió más de cerca a su Hijo y nos precedió a todos nosotros. También lo decía Benedicto XVI en un Angelus en el año 2005. La participación de la Virgen en la victoria de Cristo no podría considerarse plena sin la glorificación corporal anticipada de María. Ella participa íntimamente con su Hijo y entonces también recibe todo lo que había recibido anticipadamente también en el momento de su muerte, en el momento de salir de este mundo. Y si lo hace plenamente, entonces también participa de la resurrección de la carne. La maternidad divina que hizo el cuerpo de María la morada inmaculada del Señor funda su destino glorioso. Eso lo menciona San Juan Pablo II en 1997. Es decir que por virtud de su maternidad divina, la madre del Hijo Divino, que es Jesucristo nuestro Dios, por la maternidad, entonces este cuerpo utilizado para acoger el cuerpo de su Hijo, funda el sentido de su glorificación luego también corporal. Si Adán y Eva introdujeron en el mundo la muerte del alma, es decir, el pecado, y también la muerte del cuerpo, Cristo y María fueron causa de vida para el alma y para el cuerpo. Causa de vida para el alma es la gracia y para el cuerpo la resurrección. Evidentemente la Santísima Virgen María siempre solamente como colaboradora, solamente como sierva de Dios. Armonía de la Asunción con el dogma de la Inmaculada. Entonces vemos ahora que si es inmaculada, preservada de todo lo que no es Dios, entonces es lógico pensar también en su asunción, que de hecho pues tenemos testimonio de esto desde los primeros cristianos, ¿no? Si la resurrección es el triunfo y el trofeo de la redención, a una redención preventiva y anticipada corresponderá una anticipada resurrección, lo que mencionábamos. Ella goza de unas prerrogativas, una anticipación, por eso es inmaculada, una anticipación del misterio de la muerte de Cristo en la cruz y por eso es su Salvador y su Redentor, pero lo goza de una forma especialísima y antes de que el pecado llegase a ella, está rescatada, salvada, ¿no? Primera, anticipadamente. Entonces también si esto ocurre en su persona, es lógico pensar que también en su persona se da anticipadamente todos los bienes que recibiríamos o recibiremos todos aquellos que en cambio pasamos por el proceso normal, es decir, pecamos lamentablemente y nos rescatan del pecado. Y nuestro cuerpo, como ha estado herido con el pecado, tendrá que esperar hasta el final para la resurrección del mismo. En ella, en cambio, esto es de una forma anticipada. Armonía también con la maternidad virginal. La verdad del parto virginal proclama el decreto divino de preservar en absoluto la integridad corporal de la Madre de Dios, ya que ha sido siempre virgen, entonces en referencia a su cuerpo inmaculado, también entonces preserva este cuerpo de cualquier corrupción y por ello no hubo descomposición normal, natural, ¿no? Sino que ocurre en ella algo que corresponde a la gracia que ha recibido. San José María Escrivá de Balaguer nos dice lo siguiente, en cuanto a la armonía con el amor de Cristo por su madre, es algo muy bonito. ¿Cómo nos habríamos comportado si hubiésemos podido escoger la madre nuestra? Imagínate, Dios te dice, ¿cómo quieres que sea tu madre? Pienso que hubiésemos elegido a la que tenemos, llenándola de todas las gracias. No quiero otra, quiero la misma madre que me diste, Señor, pero llenándola de toda la santidad, de toda la gracia, de toda la perfección. Evidentemente que sí. Y eso hizo Cristo. Siendo omnipotente, sapientísimo y el mismo autor, su poder realizó todo su querer. En nuestro caso, evidentemente, nunca se nos va a preguntar eso, porque primero está la madre y luego el hijo. Pero en este caso, primero existía el hijo y quiso modelar a su madre, llenándola de todas las gracias.
Los teólogos han formulado con frecuencia un argumento semejante destinado a comprender de algún modo el sentido de ese cúmulo de gracias de que se encuentra revestida María y que culmina con la asunción a los cielos. Dicen, convenía, Dios podía hacerlo, luego lo hizo. Convenía era la forma más perfecta, Dios podía hacerlo, por supuesto que sí, y lo hizo. Esto está en el libro de San José María, es Cristo que pasa, numeral 171. La asunción de María es el argumento o prueba de que todos los fieles de los cuales la Virgen Santísima es madre, estarán un día con sus cuerpos glorificados junto a Cristo glorioso, es decir, que ella es el anticipo de lo que sucederá en nosotros. Nuestro futuro no es utópico, es una realidad existente en Cristo y María. Contemplando a María Asunta, el cristiano aprende a descubrir el valor de su propio cuerpo y a custodiarlo como templo de Dios, en espera de la resurrección y glorificación de la vida eterna bienaventurada. Ya que el Cristo ha asumido carne, cuerpo humano, y lo ha glorificado, en él y también en su madre, la dignificación del cuerpo de cualquier ser humano, pues ha llegado a su mayor esplendor. Y por ello, pues, por ejemplo, cuando alguien muere, no se lo bota por allí o se lo considera solamente un desecho o un desperdicio, sino que tiene un lugar santo en el cual va a reposar para entender y expresar también la dignidad del cuerpo humano que ha sido tocado por la divinidad. Bien, queridos hermanos, hemos llegado al final de esta clase. Permítanme darles la bendición y estén atentos para la que vendría después. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, por intercesión de la Santísima Virgen María, San José y todos los ángeles y santos, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Hasta pronto.